Una vez CIPS, por siempre CIPS. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, asistentes a este evento, así como a quienes nos siguen vía Facebook oficial del CIPS. Entre ellos, egresados que no pudieron acompañarnos presencialmente, alumnos de la Maestría en Investigación Educativa y de la especialidad en Metodología Interpretativa de la Investigación Educativa, y demás personas que se han unido a la transmisión. Tengo el gusto de presentar a ustedes a quienes nos hacen el honor de acompañarnos esta tarde en la mesa del presidium. Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, Jalisco. Maestra Minerva Xochitl Cruz Chávez, subdirectora académica de la Subsecretaría de Formación y Atención al Magisterio, en representación del doctor Valdemar Abril Enríquez, subsecretario de Formación y Atención al Magisterio, del doctor David Díaz Cedeño, director de posgrados en Educación, y de la doctora María Elena Montes Muratalla, directora de posgrados. Maestro César Cisneros Contreras, director del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales y presidente del Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS. Maestra Susana Luna Sierra, secretaria general de la delegación T280. Doctora Mayela Eugenia Villalpando Aguilar, vicepresidente del Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS. Doctora Liliana Lira López, secretaria del Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS. Doctor Luis Alejandro Rodríguez Aceves, encargado de la Comisión de Actividades Académicas. Doctora Julia Adriana Juárez Rodríguez, encargada de la Comisión de Actividades Sociales. Maestra Cecilia Noemí Contreras Hernández, encargada de la Comisión de Actividades Culturales. Para dar inicio a este evento, cedo el uso de la voz al maestro César Cisneros Contreras, director del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales y presidente del Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS, quien nos dirigirá un mensaje. Una vez CIPS, por siempre CIPS. Celebro con enorme júbilo la presencia del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado de Jalisco. Señor secretario, su participación en este evento histórico para el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales no solo da realce, sino que constituye un motivo más de celebración para este gran equipo de egresados y compañeros que integramos esta familia académica del CIPS. Muchas gracias. Es un gusto contar con la asistencia de la maestra Minerva Xochitl Cruz Chávez, quien asiste con la representación del doctor Valdemar, del doctor David y de la doctora María Elena Montes Muratalla.
Su presencia, maestra Xochitl, es una muestra de la unidad que prevalece entre los posgrados de la Secretaría de Educación Jalisco. Exprésele, por favor, al doctor Valdemar, al doctor David y a la doctora Nena Montes Muratalla nuestro compromiso de seguir promoviendo el trabajo institucional desde el proyecto educativo estatal Recrea. Maestra Susana Luna Sierra, secretaria general de esta delegación. Es un orgullo coincidir con usted en el trabajo académico y sindical. Le agradezco su compromiso institucional y el trabajo que desarrolla en beneficio de nuestros compañeros del CIPS. Saludo con gran alegría a mis colegas integrantes del Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS. Doctora Mayela Eugenia Villalpando Aguilar, doctora Liliana Lira López, doctora Julia Diana Juárez Rodríguez, maestra Cecilia Noemí Contreras Hernández, mi tía, doctor Luis Alejandro Rodríguez Aceves. Les reconozco y agradezco su entusiasmo, entrega y dedicación para consolidar este tan ansiado proyecto para los egresados de los programas académicos de nuestro querido CIPS. Con mucho orgullo y admiración, saludo a mis amigos docentes, administrativos, personal de apoyo y compañeros pensionados y jubilados que han colaborado intensamente para que este evento sea posible. Hoy, su trabajo, su tiempo y su compromiso con la educación se ven recompensados con esta muestra de los frutos que han producido esas semillas que ustedes sembraron y han sembrado durante los 33 años de vida del CIPS. Para ustedes, mi gratitud por estar, hacer y ser siempre CIPS. Muy apreciables estudiantes y público en general que nos siguen a través de la transmisión en vivo vía página de Facebook del CIPS. Les agradezco el favor de su atención, así como la entrega en su proceso de formación como investigadores educativos. Sigan siendo generosos y brinden lo mejor de ustedes en beneficio de quienes más los necesitan. A las estrellas de la noche, todos los aquí presentes físicamente, egresados de alguna de las 29 generaciones de la maestría en investigación educativa y de las 11 generaciones de la especialidad en metodología interpretativa en la investigación educativa. Al igual que a sus benefactores, a su familia y a quienes los acompañaron, apoyaron y soportaron durante su travesía como estudiantes en el CIPS. Muchas gracias, porque con su deseo de superación y disciplina en su formación, hacen del CIPS la institución reconocida que es. Este día es muy especial para quienes somos egresados del CIPS y también para quienes han contribuido en nuestro proceso de formación como investigadores educativos. Seguramente recordarán a personajes icónicos en su estancia en el CIPS, como el maestro Felipe Plasencia Vázquez, la doctora María Guadalupe Moreno Vallardo, la maestra María Estela Luna Suárez, la doctora María Alicia Peredo Merlo, el doctor Francisco Javier Berumen Berumen, la doctora Sara Catalina Hernández Gallardo, el doctor Juan Campechano Covarrubias, la doctora Mayela Eugenia Villalpando Aguilar, la doctora Socorro García, la maestra Zuni Montoya, el doctor Ramón Eugenio Escobar Tavera Carrillo, el doctor Fernando Fernández Font, o mejor conocido como la FUFA, la doctora Lía Esther Sañudo, la doctora María Alvarado Nando, el doctor Gerardo Bernache Pérez, la maestra Susana Luna Sierra, entre otros que seguramente ustedes tienen en su memoria y en su corazón. En el CIPS hemos aprehendido la filosofía y los valores institucionales. Con ellos
hemos escrito nuestra historia desde el origen, desarrollo y consolidación de la calidad y calidez de nuestro hacer cotidiano. Cada uno de ustedes sabe lo que significa la frase que se ha adoptado para este comité de egresados. En ella se encierra una forma de ser educador, una forma de hacer investigación y una forma de vida. Aprovecho este marco esplendoroso para hacerles, por último, un anuncio y una invitación. El anuncio. El equipo de académicos del CIPS está trabajando arduamente en el diseño de un doctorado. Esperen noticias acerca de su autorización para su implementación. Ya estoy viendo a los primeros alumnos de esa generación de doctorado. La invitación, el compromiso. Sigan colaborando con la institución. Retribuyan a ella un poco de lo mucho que les ha ofrecido. Su participación siempre es y será bienvenida en todas las actividades que se realicen. Concluyo esta intervención agradeciendo nuevamente a quienes han hecho posible este evento y expresando que es un orgullo ser hecho en CIPS. Gracias, maestro César, por su mensaje. Enseguida, el mensaje del doctor Valdemar Abril Enríquez, del doctor David Díaz Cedeño y de la doctora María Elena Montes Muratalla, en voz de la maestra Minerva Xochitl Cruz Chávez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este magno evento, quiero llamarlo así, por el significado que tiene para todos nosotros. Estimados miembros del Presidium, señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes, qué grato tenerlo en esta nuestra casa. Es para nosotros un enorme orgullo el que usted se dé el tiempo para estar en este evento tan significativo. Es su casa y engalana con su presencia esta actividad. Muchas gracias. Maestro César Cisneros Contreras, muy amable por la invitación. Felicidades por este gran logro. Maestra Susana Luna Sierra, gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente acompañándolos en este evento. Doctora Mayela Villalpando Aguilar, qué gusto. Siempre nuestro ejemplo, nuestro pilar. Doctora Liliana Lira, sabe que también el CIPS es su casa y a todos ustedes los recibimos con mucho afecto y respeto. Maestro Alejandro, también de casa, qué gusto verlo en esta ocasión, después de tanto tiempo sin poder saludarnos. Doctora Julia Adriana, gracias por toda esa empatía que ha mostrado siempre para esta institución. Y a nuestra querida egresada también, maestra Cecilia Noemí Contreras, un placer coincidir en este escenario. A todos ustedes, queridos académicos, compañeros de CIPS, administrativos, asesores, investigadores, docentes, colegas, doctora Lía, un placer tenerla aquí. Doctora Soco también. Saben que
El CIPS siempre será su casa por todo lo que le han entregado a la institución. Gracias. Es para mí un gran honor estar en el día de hoy representando a nuestras autoridades, el doctor Valdemar Abril Enríquez, subsecretario de Formación y Atención al Magisterio, el doctor David Díaz Cedeño, director de posgrados en educación, y la doctora María Elena Montes Muratalla, directora de posgrados. Y por supuesto, a nombre propio. De parte de ellos, les entrego un afectuoso saludo. Señor secretario, también me pidieron muy encarecidamente que le saludara muy afectuosamente y una disculpa porque tenían ya agenda previa y no pudieron acompañarnos en este evento. Gracias. Bien, entonces, nuestras autoridades están muy complacidas por este evento que el día de hoy se realiza. Me pidieron que fuera muy explícita en este mensaje, diciéndoles que ustedes son parte muy importante de lo que es la comunidad de los posgrados, de la subsecretaría, y que en ustedes está también la confianza para que nuestra educación siga fortaleciéndose en pro del proyecto educativo Recrea. Para mí en especial, queridos compañeros, colegas egresados, es muy emotivo estar el día de hoy aquí, porque vengo sí en representación de nuestras autoridades, pero también como parte de esta casa. Soy egresada, muy orgullosa, me siento enormemente orgullosa de haber pasado por las aulas de esta institución. La maestría en investigación educativa y la especialidad en metodología interpretativa en la investigación educativa. ¿Y qué les puedo decir? Hoy que llegaba, que estuve saludando caras, que hace tiempo no veía, pero esta emoción que nos ha dado estar aquí en este evento es, le decía yo a la doctora Mayela, es alimento para el alma. ¿Por qué? Porque recordar es volver a vivir. Y entonces, el día de hoy estamos festejando todo ese cúmulo de experiencia, todo ese cúmulo de aprendizajes que tuvimos en esta nuestra casa, el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. Me pidió la doctora Muratalla y el doctor Valdemar muy encarecidamente que les compartan que esto es solo el inicio de tomar en cuenta nuestros egresados. Próximamente ya tenemos en puerta un magno evento en donde las tres instituciones, en un encuentro interinstitucional de egresados, lograrán convocar a 500 egresados en los que espero que ustedes todos nos acompañen. Esperen próximamente la invitación y será un honor nuevamente coincidir. Quiero también aprovechar este escenario para felicitar y agradecer a título personal a todos esos docentes, asesores, académicos, compañeros administrativos que hacen que esta institución sea lo que es. Una institución de calidad, pero sobre todo una institución que ofrece calidez a todos los que vienen. Quien llega así, ya no se va, señor secretario. Y es uno de los discursos que nos gustan, así es que vaya buscando aquí su currículum, que dé acá para el jardín para que se sienta usted muy cómodo. El doctorado, ¿verdad? Y bueno, yo les comentaba que me siento muy honrada, muy emocionada, pero también muy satisfecha. Yo, además de agradecer a todos estas personas que nos han formado, por supuesto, el maestro Felipe Plasencia, la maestra Estelita Luna, la doctora Maritza Alvarado, la maestra Susana Luna, el doctor Francisco Berume, no quiero obviar a nadie, la doctora Lupita Moreno, porque son tantos que me daría mucha pena omitir el nombre de alguno, pero quiero presumirles
que en lo personal, y el maestro César no me dejará mentir, fuimos formados por esas extraordinarias personas. Nosotros pasamos por estas aulas cuando era escolarizada y veníamos de lunes a viernes. Estábamos completamente dedicados a nuestra maestría y después a nuestra especialidad. Y era cansado, sí, por el nivel de exigencia, todos lo sabemos. Pero además, lo más importante era esa parte de satisfacción de saber que nos estábamos formando en la excelencia. Quizá nos falte mucho para lograr los éxitos que han tenido nuestros maestros, pero estamos con los buenos cimientos que ellos nos dejaron. Entonces, imagínense la emoción que tengo yo en estos momentos de ser honrada en venir a representar a nuestras autoridades, pero además de tener la posibilidad de decirles lo que significa para mí ser egresada del CIPS. Este proyecto, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a quienes lo hicieron posible. Hace 2 años y medio aproximadamente surgió la idea. Y en manos de la maestra Rosalinda Redondo Maciel y la maestra Rosalinda Rascón Valles, se puso la propuesta. Y poco a poco, con su gran tenacidad, con su gran compromiso, lograron conformar un equipo que ahora vemos consolidado. Se animaron y muy gustosos. Yo reconozco el entusiasmo cuando se propuso. Doctora Liliana, doctora Mayela, Alejandro, Maite, por ahí está también. Todo el equipo que es parte del comité de egresados. Entonces, en ese sentido, mi reconocimiento a todos ustedes por este excelente logro. Muchas felicidades. Gracias a todos ustedes porque somos el resultado de una formación de calidad. Somos el resultado de una formación centrada en la parte humana, sin dejar de lado, por supuesto, la parte profesional. Pero yo veo este escenario y veo en cada uno de ustedes esa parte de persona humana que dejó algo en esta institución y que es el cimiento de lo que hoy es nuestra alma mater. Cada uno de nosotros somos el CIPS. Felicidades, enhorabuena y que vengan muchos triunfos más. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Xochitl este emotivo mensaje. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda, una enorme alegría, sanamente contagioso, el ambiente, el sentido de identidad que tienen por el CIPS, por esta institución que ha formado, si no es que a todos los presentes, y a la mayoría, porque hay unos muy pequeñitos y visitas también. Son las fuerzas básicas que así es como uno queda atrapado al CIPS, sin duda. De verdad que saludo con mucho gusto a César Cisneros, director del CIPS. César,
Enhorabuena por concretar esta iniciativa, que como se ha explicado no es nueva, pero requiere de esa fuerza, voluntad, sistematización para poderlo hacer realidad. Sabemos que este es un logro colectivo, así es que en ti felicito a todos los miembros actuales del CIPSI, quien en algún momento también han formado parte de esta gran organización. Por supuesto, saludo a Xochitl Cruz Chávez, y en ella a sus 3 representaciones. Pues ya me dan ganas de irme yo también, porque quiero un récord. Así sentimos. Hoy estuve con el maestro Valdemar en una reunión de trabajo y me hizo alusión precisamente pues a lo que significa todo el apoyo que se tiene que brindar al CIPS y a todas nuestras instituciones de formación docente, de profesionalización, de investigación educativa en el Estado, de nuestras normales, y créanme que estoy consciente que cada uno de ellos 3 está trabajando en este mismo objetivo, como estamos todos en Jalisco. Por supuesto, a los miembros del Consejo Directivo, del Comité de Egresados, pues a Mayela, a Liliana, a Luis Alejandro, a Adriana, a Cecilia, a cada uno de ustedes y a todos los que van a integrarse o los que conforman esta gran iniciativa, de verdad que la mejor de las suertes. Reconozco el gran trabajo directivo que se ha hecho en esta iniciativa para poder hacer que esas 29 generaciones de egresados de la maestría y 11 de la especialidad puedan concurrir en una misma organización con toda la riqueza que eso implica. Imagínense nomás, todos recordamos cuando hicimos nuestros estudios de posgrado, sobre todo los de educación. Es una actividad, una profesión que hasta que estás enfrentando o tomando el desafío educativo, te das cuenta de todo lo que pudiste haber aprendido, ¿verdad? Y cómo cobra significado aquella cuestión teórica, y más cuando los forman en elementos de investigación educativa, cuando lo que creo que fundamentalmente estamos formando es esa capacidad de entender la realidad, pero la realidad del otro, o la realidad de un colectivo. Y esto no es nada sencillo. Déjenme decirles que cuando yo egresé de la licenciatura y tuve mis primeros estudios, eran algo muy alejado de un área humanista. Yo estaba en el área técnica, en el área de las ciencias, en el área de la abstracción, y yo creí que eso era difícil, ¿no? Tener un manejo fluido de las ciencias, de las matemáticas, es mucho más sencillo que poder entender la antropología en toda su dimensión. De hecho, pues es imposible poder captar todo el conocimiento que implican las personas. El otro es finito. Tenemos matemáticas finitas y tenemos matemáticas discretas, infinitas, que crecen indefinidamente, pero sabemos con certeza todo lo que vamos avanzando, ¿no? El conocimiento es concreto. Pero en la persona, al ser un ser también inacabado en su singularidad, pero también en la comprensión de lo que nos hace persona, pues sin duda es mucho más ambicioso querer formar a esa persona. Saberla llevar un desarrollo propio de su ser implica primero saber qué es ese desarrollo, a dónde tiene que llegar, pero no por nosotros, sino por esa persona. Qué tarea tan difícil, ¿no? En ese sentido, mi reconocimiento desde que tuve la oportunidad de hacer un posgrado en educación, en donde revaloré, y de veras, no es porque estoy en una institución de educación superior que se especializa en formar a formadores, lo digo con toda objetividad, es el área del conocimiento que a mí me parece que es más profunda y más difícil. Y hay muchas razones, pero digo una muy sencilla. Si yo soy ingeniero industrial y me equivoco por ahí en la línea de ensamble, hombre, pues todo termina en dinero seguramente. Bueno, algún lesionable, esperemos que no. Pero con nosotros no es así. Cuando nosotros somos omisos, cuando nosotros nos equivocamos, hombre, que se vale porque nadie está llamado a ser infalible, pero cuando actuamos, incluso equivocándonos, pero de buena fe y con buena disposición, el otro lo nota, ¿no? Que también no deja de ser un elemento formativo muy importante. Pero la realidad es que nuestros aciertos y nuestras fallas tienen un proceso multiplicador inmensurable. No sabemos dónde termina, porque el que formamos después va a formar o deformar, y así sucesivamente, que puede ser un alumno, que puede ser un padre de familia, que puede ser un comentario de alguien que vino a mí a pedirme un consejo. Y no me dejarán mentir los egresados que cuando uno estudia educación nos preguntan mucho, no solo sobre educación, sobre otros temas más. Entonces, ustedes acaban de dar un paso
al decidir conformarse en un colectivo, en una CAP, como la llamamos en Recreación, en una comunidad de aprendizaje que aprende, con una seguramente inteligencia que les mostró que la suma de las experiencias que tienen los egresados de hace algunos años y los más recientes va a producir un fenómeno muy enriquecedor. Por las experiencias que están teniendo en el entorno, por los aciertos y esas fallas que también cuando uno falla, el educador sabe que de ahí se aprende un montón, se aprende de hecho incluso más de aquellos aparentes aciertos, que nunca también sabemos si aquello que hice estoy haciendo lo correcto, ¿no? Yo recuerdo que una vez estando en una sesión ponían de la maestría, ponían de ejemplo ese maestro que tiene completamente callado un grupo, por ejemplo, dice, mira qué buena disciplina. Y alguien nos hacía saber que no, que a lo mejor era el que menos disciplina tenía, porque la disciplina viene de una profunda, la que anhelamos todos, viene de una convicción interna de que aquello que tengo que hacer lo hago por convencimiento de mi inteligencia, porque así quiero mover mi voluntad. Pero a lo mejor solo era temor, ¿no? Temor al maestro que si se mueve pobre de aquel, ¿no? Donde vemos que realmente hay formación profunda, pues es en el convencimiento, es en la progresión, de que vamos cambiando la conducta, de que reflexionamos sobre ella, y en ese sentido, pues nosotros tenemos la oportunidad de mejorar nuestra práctica educativa conforme somos conscientes, y eso se da, sí, con el estudio, por supuesto, pero sobre todo con la experiencia. Pero sobre todo con lo que van a hacer a propósito de esta organización, compartir resultados, compartir experiencias, y vaya que en este momento nos hace falta México tener ese sentido de colaboración. ¿Qué les puedo decir de los desafíos educativos que tenemos, no locales, a nivel global, que cada vez, por cierto, se asemejan más entre los desafíos que seguramente estamos comentando el día de hoy y los que están comentando del otro lado del mundo, independientemente en el país donde se encuentren esos profesionales de la educación hablando sobre trabajar en colectivo? ¿Por qué se asemejan sus problemas? Pues porque están tratando con la formación de otras personas y la persona no cambia en su esencia, y los accidentes de su entorno pues solo dan otra serie de complejidades, pero la esencia final, el propósito final es el mismo. En ese sentido quiero reconocer, por supuesto, a todos los egresados que aceptan este desafío de sumarse, no solo en un acto protocolario, sino en toda su convicción de colaborar. Y cuando uno viene a este tipo de organizaciones, francamente, es muy fácil si el beneficio va a ser poco o va a ser inmenso. Y eso me parece que depende de la disposición que ustedes tienen. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo vengo a este tipo de organizaciones a ver qué me llevo, a ver qué beneficios saco, creo que son de los que están en el lado que van a llevarse muy poquito. Pero cuando uno viene a este tipo de organizaciones pensando cómo ayudo, cómo contribuyo, desde mi humildad, desde mi experiencia poco a mucha, cómo le sumo a este proyecto, en ese sentido, tengan la seguridad que esa actitud les va a retornar muchísimos más beneficios. ¿Por qué? Porque así es esto. Esto se trata no de unos lucimientos personales, de que a veces se vale, ¿no? Que nos alimenten el ego, es bueno. Que cuando nos tiramos al suelo, no nos dejen en el suelo también. Eso significa que tenemos amigos o personas que se interesan por nosotros, pero los educadores sabemos que lo que tenemos que hacer es tener una disposición generosa de contribuir, de construir algo que tal vez yo solo no voy a poder hacer, y tener esa humildad de reconocer que solo difícilmente voy a poder llegar a niveles que puedo alcanzar cuando voy en colectivo. No es sencillo, ¿eh? También sé, ningún egresado del CIPS, pero que hay una soberbia también en la formación docente. ¿Por qué? Porque se supone que el docente es el que sabe, que los que están del otro lado de este ejercicio o de este binomio no. Y hoy sabemos que no. Cada vez nos convencemos de que el otro, independientemente de su edad o de su condición, al ser distinto a mí y al tener ahora tantas herramientas y elementos justo de comunicación, de co-construcción y de colaboración con el otro, nos puede llevar a la sorpresa. Y creo que cada vez nos sorprendemos más los docentes de la capacidad que se logran bajo estas nuevas condiciones que, como me lo han escuchado seguramente decir en más de alguna vez, son inéditas. Porque primera generación que tenemos en las aulas que tiene una experiencia formativa muy diferente a la que cualquiera de nosotros hemos tenido. Los que son de mi generación, los que son del 70, los del 60 y los del 80 también, váyanse a los extremos. Creo que todos los que estamos en ese rango de edad, ¿qué hubieran dado por tener
una computadora con acceso a internet cuando tenían necesidad de descubrir algo extraordinario, ¿no? Si ustedes recuerdan, estábamos limitados a dos cosas para poder saciar ese conocimiento, esa curiosidad: o un libro o un maestro. No había mucho más, ¿eh? Hoy no, hoy ese mismo libro y ese mismo maestro y miles de libros más, o millones de libros más, o artículos, videos, conferencias, etcétera, etcétera, los encuentro en una pantalla. Y puedo salir al encuentro de infinidad de maestros también y de personas con las que pueda dialogar. Eso cambia la realidad de lo que nosotros hacemos. No va a ser lo mismo la práctica educativa que tuvimos en nuestra formación y la que tuvieron nuestros formadores a la que vamos a tener nosotros. Eso sin duda da miedo, ¿no? Bueno, a mí me da un poquito de miedo, y más como secretario. Pero también viene después se reconforta uno al saber que no está solo. Qué gran alianza van a poder lograr en este colegiado, en este comité de egresados, en esta organización, cuando cada quien viene a ver qué contribuye y viene con esa humildad de poder aprender. Jalisco tiene un desafío, por supuesto también, y lo requiere ustedes. Nosotros hemos pensado en esto: ¿cómo hacemos no solo para formar a los que están en las aulas, sino también cómo recuperamos todas esas experiencias? Tenemos muchas iniciativas, congresos, Congreso Recrea Academy, de eso se trata, el comité editorial, aquí veo a egresados del comité editorial que va a tener un nuevo aliento para poder facilitar estar en contacto, el uso de la tecnología que tanto hemos aprendido en estos años, va a ayudar a que la inteligencia colectiva a la que hemos hecho referencia pueda seguir perfeccionándose en la consecución del objetivo de un bien común. Sin duda va a ser muy emocionante, como decía la maestra Xochitl, estar pendientes, como decía César, de todo lo que se produce en esta organización, y qué bueno que se va a difundir a otros centros. Ojalá que también nuestras normales, tanto públicas como privadas, lo hagan, y que sigamos colaborando en estos temas a través, por ejemplo, de toda esta iniciativa que lanzamos en el pasado Recrea Academy, de trabajar los investigadores de una manera colegiada, también estar comunicados, saber lo que se viene en términos de sus áreas de investigación y los desafíos que enfrentan para poder colaborar. En fin, la educación que se da en las aulas se beneficia de lo que hoy aquí se está impulsando, y yo estoy seguro que vamos a tener un parteaguas a propósito del acto que hoy nos convoca. Estas redes de conocimiento van a dar mucho de qué hablar, se van a hacer notar, y en ese sentido vuelvo a felicitar a todos los que tuvieron la iniciativa, pero sobre todo a quienes se comprometen a estar trabajando aquí, a los que no lo han hecho, ¿verdad?, que nos están viendo en línea, quien se la está pensando, a ver de qué se trata, que tenga esa convicción. Y yo estoy seguro que este consejo directivo, que le toca la labor más difícil, comenzar algo es mucho más difícil que encontrarlo ya encaminado, cuentan con todo mi respaldo, con todo mi apoyo y el de mis compañeros, para poder ayudarles a que cumplan ese compromiso que tienen de promover el conocimiento multidisciplinario, humanista, todo lo que ustedes se han propuesto. Y a final de cuentas no es otra cosa más lo que hemos escuchado: cómo fomentamos los valores CIPS, porque estos no son abstractos, se concretan en estas vías generosas de colaboración y de aprendizaje colectivo. En fin, pues yo los invito a que se mantengan firmes estas convicciones y que nos puedan demostrar que este lema de una vez CIPS, siempre CIPS, lo hagamos propio. Yo lo empiezo a hacer desde el día de hoy. Muchísimas felicidades a todos. Hermano, estamos listos para apoyar también. Tenemos, hermano, gracias. Agradecemos al maestro Juan Carlos este mensaje tan motivador para todos quienes somos investigadores educativos. Ahora solicito de nuevo al señor secretario nos haga el honor de entregar la estola del egresado CIPS a los miembros del Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS.
Además que está muy bonito poner la primera, la difícil, pero ya una vez que le haya el modo, si no lo hago correcto, me dicen, por favor. Está muy bien. Espero. Pues qué honor. Yo sabía que tenía ventajas tener los brazos largos. Tengo los brazos largos, pero tú estás muy alto. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Me llevo la mía, ¿verdad? Sí, también a mí. Pues hoy. No, quiero que me pero yo primero. Tomamos protesta y ahorita nos pasamos a bueno, entonces me voy a Acto seguido, el señor secretario tomará la protesta al Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS. Comité de Egresados del CIPS. Protesta en guardar y hacer guardar los principios filosóficos del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales como Consejo Directivo del Comité de Egresados del CIPS, fortaleciendo la formación continua y permanente de los investigadores educativos egresados de los programas académicos a través de actividades académicas, sociales y culturales, así como colaborar activamente en el proyecto de desarrollo institucional. Si así lo hicieran, que la Nación y la Secretaría de Educación Jalisco, el Estado de Jalisco y el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales y sus compañeros egresados se los premien, y si no, que se los demanden. Muchas felicidades. En este momento se realizará la instauración del festejo del Día del Egresado del CIPS, para lo cual cedo el uso del micrófono a la doctora Liliana Lira López, secretaria del Consejo Directivo de este comité. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Estimadas autoridades que nos acompañan, secretario de Educación, maestro Juan Carlos Flores Miramontes, doctora Xochitl en representación
ya de varias autoridades, y bueno, también a nuestro director de CIP, maestro Cisneros. Egresados del CIP que hoy nos acompañan. Quiero decirles que es para mí un honor ser egresada del CIPS y que hoy, como una egresada más, me encomienden instaurar el Día del Egresado. Antes de ello, deseo dar unas palabras de bienvenida a esta aventura creativa en bien del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. Un nuevo concepto de relación que ha sido impulsado tanto de la dirección del maestro César Cisneros y anteriormente de la maestra Xochitl, así también de la unidad de seguimiento de egresados como la maestra Rosalinda Redondo, la maestra Rosalinda Gascón. A quienes felicito por esta iniciativa, al igual que la participación activa de todos los miembros del Consejo Directivo, aquí presentes en la mesa del Presidium y también entre nosotros, que ya hace un momento se mencionó. Fueron días, meses, horas de trabajo para dar figura, ir configurando un proyecto que será de todos. Hoy, 17 de junio del año 2022, nace formalmente una unión entre egresados y el CIPS. Relación que seguro traerá muchas fortalezas y áreas de oportunidad. Estoy segura que cada uno de nosotros, como egresados, puede dar testimonio de lo que hemos recibido de esta casa de estudios. Personalmente, no me puedo imaginar mi vida profesional como investigadora educativa sin haber vivido mi experiencia de haber transitado por esta institución que me vio nacer y que me dio una trayectoria, una posibilidad de desarrollo en la investigación hasta el día de hoy. El haber vivido una rica experiencia de formación, siento, nos da una marca que nos distingue y no es gratuito expresar nuestra frase que hoy se ha dicho. Se ha dicho aquí varias veces y en otras partes de la Secretaría y de otras instituciones que una vez CIPS, por siempre CIPS. Es una expresión de orgullo por haber recibido una formación seria, rigurosa, comprometida. Ya nos decía el secretario lo que aspira tener de estos posgrados de la Secretaría. Esta formación rigurosa, comprometida, es nuestro sello y así nos reconocen con esa identidad. Una formación metodológica digna de los egresados que hemos estudiado aquí. Y además nos permitió, repito, nacer como investigadores educativos, hacer investigaciones en un campo problemático en la educación, aportar y seguir formando como investigadores. Hoy, ya como egresada, con este evento, con este festejo, volvemos a confirmar nuestra vocación de investigadores, comprometidos con lo que exige el presente, complejo, lleno de incertidumbres, de cambios, y como tal vez nos inculcó aquí el CIPS, nuestro querido CIPS, seguiremos en ese espíritu crítico, de transformación y propuesta. Este vínculo entre egresados y CIPS apenas se está gestando, como bien dijo nuestras autoridades. Requiere, por tanto, de la participación de todos. Está puesta la esperanza de que con nuestra participación se marcará la diferencia, ya que estamos unidos y estaremos unidos entre nosotros como colegas, como investigadores, pero también para hacer frente, afrontar desde nuestra especialidad a la educación. Estar precisamente unidos como egresados y seguir construyendo con la misión de CIPS. Así se nos inculcó y tenemos presente su misión. Estimados colegas, egresados,
tenemos una historia compartida. 29 generaciones no es cualquier cosa. 11 también de la especialidad. Tenemos una historia compartida en cada programa, un prestigio por la formación recibida y un futuro como comité de egresados. Finalmente, quiero cerrar mi intervención con un poema de José Emilio Pacheco, destacado escritor mexicano, fallecido recientemente en el 2014, titulado Certeza, y dice: si vuelvo alguna vez del camino andado, no quiero hallar ni ruinas ni nostalgia. Lo mejor es creer que pasó todo como debía, y al final me queda una sola certeza: haber vivido. Entonces los invito, compañeros egresados, a vivir con esta pasión que nos caracteriza, nuestra vocación de investigadores educativos, con esta forma de mirar crítica a los problemas educativos y con la capacidad de propuesta para aportar desde nuestra vocación. Muchas gracias por escuchar pequeñas palabras como egresada. Bueno, quisiera pedirle al señor secretario y al maestro César si hacen la declaratoria de instauración, porque creo que a mí no me corresponde decir estas palabras tan honrosas. Entonces me gustaría que los dos digan pues la instauración de hoy 17. Pues, los invitamos a ponerse en pie, por favor. Hoy, viernes 17 de junio del año 2022, en las instalaciones del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, siendo las 20:14, declaro instaurado el festejo del Día del Egresado del CIPS. Ahora invito hasta este lugar a la vicepresidente del Consejo Directivo, doctora Mayela Eugenia Villalpando Aguilar, quien nos presentará el plan de trabajo anual del comité. Buenas tardes. Saludo a los miembros del presidio y a toda la asamblea aquí reunida de egresados. No se preocupen, no va a ser un plan de trabajo así totalmente detallado. Me dijeron que fueran menos de 3 minutos, así que bueno, les daré nada más una visión general. En la Asamblea General realizada el 11 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la elección del Consejo Directivo. De acuerdo con los estatutos del Comité de Egresados, una de las funciones del Consejo es presentar un plan de trabajo anual. Este plan atiende a la razón de ser del Comité de Egresados del CIPS: mantener la unión entre sus integrantes, participar de manera activa en proyectos y actividades comunes de impacto para el desarrollo y fortalecimiento educativo y del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. De tal forma que los egresados podamos volver a compartir espacios académicos como conferencias, seminarios, talleres, o bien, lo cual no está peleado, eventos sociales y culturales. Asimismo, resulta acorde con los objetivos establecidos en los estatutos,
Número 1. Representar a los egresados ante las autoridades del CIPS para proponer actividades de orden académico, social o cultural de interés para la comunidad académica e inherentes a los fines de la institución. 2. Colaborar en el fortalecimiento de la imagen del centro y la identidad de sus egresados en concordancia y cumplimiento a la misión y visión institucional. 3. Establecer los mecanismos de comunicación entre los egresados y las autoridades del CIPS, así como organizar encuentros entre los egresados para informar actividades, temas de interés y proyectos. De acuerdo a estos objetivos establecidos en los estatutos del Comité de Egresados, el Plan de Trabajo 2022 tiene básicamente 2 actividades. Primero, instituir el Día del Egresado de CIPS, que bueno, ya quedó cumplimentado. Sí. Y segundo, bueno, esto del 17 de junio, quiero decirles que nos llevó a una discusión, ¿cuál sería la fecha más probable de conclusión de cada generación, ¿verdad? Entonces, bueno, dijimos, cuando menos, pues es junio, ¿no? Entonces, bueno, por eso concluimos que junio sería un buen mes para reunir a los egresados. Entonces, bueno, esa primera es instituir el Día del Egresado y segundo, se convoca desde este momento a la realización de un encuentro anual de egresados. Y este año estamos proponiendo que se lleve a cabo la segunda semana de noviembre. Este evento comprende las acciones integradas de las 3 comisiones, la académica, la social y la cultural, que se han estado llevando a cabo en sesiones de trabajo mensuales. Por lo cual, de las propuestas analizadas, se considera integrar a este encuentro que se va a realizar en noviembre, número 1, un foro de actualización en las nuevas tendencias metodológicas en la investigación educativa. Que bueno, como sabemos, los que tenemos 20 años, 15, 10 de haber egresado, pues necesitamos actualizarnos, ¿no? Número 2, un espacio de diálogo abierto para la divulgación de las trayectorias en la producción investigativa de los egresados. Nos interesa a todos conocer qué han hecho, qué hemos hecho en el campo de la investigación. Cuál ha sido su trayectoria en su espacio de trabajo, en las normales, en las instituciones de educación superior, en las escuelas primarias, en las supervisiones. ¿Qué es lo que han hecho después de haber egresado de CIPS en el campo de la investigación? Y entonces abrir ese espacio de diálogo, de presentación, que seguramente nos llevará a conformar varias mesas de trabajo. Número 3, la conformación de un directorio actualizado de los egresados, que bueno, también ya está bastante avanzado. Y número 4, un donatón de libros para la biblioteca de CIPS. Entonces, bueno, también se está proponiendo hacer esta donación de libros de los que hemos publicado nosotros o de cualquier otro libro que consideremos que puede ser importante para la biblioteca de CIPS. Estamos conscientes de que este primer consejo directivo tiene el reto de construir los cimientos para que en el mediano plazo se consoliden las aportaciones de los egresados a nuestra querida institución Alma Mater y a la comunidad educativa a la que pertenecemos. Gracias. Enseguida solicito al maestro César Cisneros Contreras que en su calidad de presidente de este consejo directivo lleve a cabo la toma de protesta del Comité de Egresados de CIPS. Les solicito a quienes tienen su escuela. Gracias, maestra. Aprovechamos la generosidad de nuestro secretario. Por favor,
Sírvanse a hacer una fila porque nuestro secretario no son todos los demás egresados. Así es. Gracias. Una vez que la tenga puesta, regresa a su lugar, por favor. Y después, ya de que todos hayan recibido la zona, haremos la toma de protesta. Loren. A ver, déjate.
Lo que tengo yo que enviar es con una ya después un panel por ahí tiene de hecho yo dejé medias
Parece como... Quedan como unos 10. Pero no hay género.
Pero ya, córtale. Los invitamos a tomar su lugar para la toma de protesta. Una vez que concluya el evento, nos falta todavía. Cerramos el evento y posteriormente nuestro brindis como egresados. Los invitamos a tomar su lugar para la toma de protesta. Los invitamos a poner en pie, por favor. Primero, para agradecerle al señor secretario Juan Carlos Flores Miramontes este gesto, este modelo, este ejemplo de sencillez, de humildad, de generosidad para con nosotros. Así es, una vez CIPS, por siempre CIPS. Un aplauso para el señor secretario, por favor. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, miembro de la comunidad educativa del CIPS. Gracias nuevamente por este ejemplo de generosidad para con todos nosotros. Pues bien, los invito entonces a ponerse en firmes. Protestan guardar y hacer guardar los principios filosóficos del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales como miembros del Comité de Egresados del CIPS, fortaleciendo la formación continua y permanente de los investigadores educativos egresados de los programas académicos a través de actividades académicas, sociales y culturales, así como colaborar activamente en el proyecto de desarrollo institucional. Si así lo hicieren, que la Nación, la Secretaría de Educación Jalisco, el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales y sus compañeros egresados se los premien y si no, se los demanden. Muchas felicidades. Pueden regresar a su lugar, tomar asiento.